Jóvenes, la presente clase corresponde a una clasificación dentro de la microbiología que obedece a las formas particulares de vida, ecología e incluso morfología de la bacteria. Como ustedes ven en la presente lámina, vamos a revisar las características de la familia Rickettsiaceae o lo que llamamos comúnmente en español las rickettsias. Bacterias que fueron identificadas por Howard Rickett y de aquí el nombre que vienen de las rickettsias propiamente. Desde el punto de vista microbiológico, estas son bacterias de vida intracelular, al igual que las clamidias, pero que tienen particularidades en el ciclo biológico intracelular. Son de vida intracelular obligatoria. Necesitan de la vida y de las condiciones intracelulares para poder multiplicarse, poder sobrevivir y así mantenerse en el ambiente. Ahora, las enfermedades como patógenos que se constituyen se involucran dentro de las enfermedades que tradicionalmente se han llamado enfermedades emergentes y aquellas las neglected, las desatendidas totalmente, y es donde entra en juego la poca capacidad de respuesta de los organismos de salud pública para atender, para generar nuevos medicamentos, técnicas diagnósticas e incluso llevar el control de las mismas. Estos patógenos son notablemente, desde el punto de vista microbiológico, son muy llamativos, puesto que tienen características en la transmisión. Sus vectores son artrópodos. El humano viene siendo un huésped accidental, así que vamos a denominarlas las rickettsiosis como antropozoonosis y enfermedades vectorizadas que son de tipo zoonótica. Este hecho que haya interacción accidental con el humano implica de que han habido modificaciones y cambios evolutivos genéticos propios en los microorganismos y hace que hayan aparecido nuevas estrategias propias de adaptación en el humano y que los eventos de invasión y de secuestro, sobre todo de los metabolitos que hayan dentro de la célula, son los que van a provocar los daños, por un lado, de la inmunidad humoral y del daño histopatológico que se va a ver a lo largo de las distintas enfermedades provocadas por la clasificación bifásica que le confieren tradicionalmente a la familia de las rickettsias. Lo que sí se sabe es que para hacer crecer estas bacterias en el laboratorio es complejo, se necesitan de una monocapa o de huevos embrionados para que las mismas se puedan reproducir e incluso dar un diagnóstico certero. Estas bacterias de vida intracelular obligatoria han determinado una forma clásica de poderlas hacer crecer en el laboratorio y así como se obtiene un rango más amplificado del conocimiento de la vida intracelular de las bacterias, que es algo muy específico dentro de la microbiología. Estas son bacterias pequeñas y estamos dentro del rango de bacterias mínimas como Mycobacterium, Mycoplasma y las clamidias. Vamos a revisar ahora a continuación lo que implica el grupo de las rickettsias. La taxonomía de estas bacterias ha sido realmente algo complejo en el tiempo, porque habían bacterias que pertenecían a este grupo, tal como la Coxiella burnetii. Sin embargo, luego de cuando ocurrió o cuando sobrevino las técnicas de secuenciación masiva de nueva generación y los estudios filogenéticos, los estudios bioinformáticos, se obtuvo una visión más clara de cómo se clasifican estas bacterias que pertenecían a un grupo elevado en cuanto a géneros y especies.
Todas ellas compartían determinadas características. Invasión intracelular, pequeño tamaño, daños en el sistema inmune, incluso eran vectorizadas por artrópodos que se mantenían entre los mamíferos y el Homo sapiens. Salvo entonces que se llevó a una mejor comparación después cuando se aplican la nueva división de los árboles filogenéticos y se da a entender entonces que que el orden rickettsial ahora tiene dos familias. Antes, la Anaplasma y la Ehrlichia eran consideradas como ricketsias. Incluso la misma Coxiella. La Coxiella burnetii era dentro de las ricketsias y luego todo eso hubo una reclasificación que ahora la Coxiella pasó a ser del grupo de la Legionella pneumophilia. Y lo que era Anaplasma y Ehrlichia tomaron su propio lugar y ahora quedaron estas dos, la familia Ricketsiaceae y la familia Anaplasmacetaceae. En el género de la familia Ricketsiaceae encontramos las Rickettsias propiamente y la Orientia Tsutsugamushi, que es la que origina la fiebre de los mantorrales, pero eso es hacia el oriente del mundo. Hablamos de otra latitud, nada de que nos interese desde el punto de vista aquí. Claro, las Ricketsias también no es que son de alta endemicidad acá en nuestra zona de Venezuela, específicamente en Mérida, menos. Solo que como se ha conocido y se sabe que ellas son de grave consecuencia médica, son de reconocimiento a nivel mundial y de exposición al medio ambiente, tal como la borrelia. Hay implicaciones que aquellas personas que se lo pasan haciendo senderismo, que se lo pasan revisando espacios que no deben, terminan con una enfermedad por estas bacterias que son de morfología y de vida microbiana atípica dentro del organismo. Tenemos Rickettsia, Orientia Tsutsugamushi, la Occidente y la Candidatus. Ahora la familia Anaplasmacetaceae, tenemos la Ehrlichia, el agente etiológico de la ehrlichiosis, el anaplasma, el agente etiológico de la anaplasmosis, y hay otros tres géneros, que es la Neorickettsia, la Egyptianella, y se involucra dentro del grupo la Wolbachia. La Wolbachia no es un patógeno humano, pero se ha tomado mucho interés de ella en el actual mundo de la microbiología por la siguiente razón. La Wolbachia tiene la capacidad de ayudar a controlar los vectores de enfermedades virales. De hecho, se está usando la liberación de la Wolbachia a cielo abierto para que en las selvas pueda lograr transfectar los Aedes aegyptis o los Aedes albopictus para evitar la transmisión del dengue hacia las zonas de domicilio. De hecho, la Wolbachia tiene un fascinante sistema de recombinación genética donde puede tomar genes del vector biológico, tanto de las plantas, y poderlos mezclar con su propio genoma y de esta forma alterar la vida natural del vector y que ella se mantenga intacto. Esto ha sido un sistema de investigación profundo y muy novedoso dentro de la microbiología para el control de vectores biológicos. Ya se llama control de vectores biológicos el uso de la Wolbachia específicamente. Ahora sí vamos a las Rickettsias, que es el tema de la clase. Toda enfermedad rickettsial comienza con el siguiente proceso que describe el modelo de la transmisión. Una vez que la garrapata llega a la piel, ella va a alimentarse y va a insertar el dispositivo que le va a permitir tomar la sangre de la piel. Y una vez que toma su alimento, la sangre va a llegar hacia el intestino de la garrapata. Si el huésped, ya sea el mamífero, el animal infectado o el humano que también está infectado, las bacterias van a llegar hacia el final del intestino y mediante el proceso de transestadialidad, las bacterias pueden pasar a los huevos que van a ser depositados por la garrapata infectada.
Sin embargo, cuando ya la garrapata está infectada y toma a un huésped que no esté infectado, el consumo de la sangre, su alimento, va a hacer que ahora las bacterias pasen del intestino hacia las glándulas salivales. Y cuando hay este retorno en la alimentación de la garrapata, el producto que está acumulado en las glándulas salivares pasa hacia una vesícula que se va a formar en el punto de alimentación, en el punto donde se fija la garrapata, y la liberación del material de las glándulas salivares va a permitir que se emitan dos tipos de contenidos. Uno donde esté los patógenos disueltos en agua, por el producto de las glándulas de la garrapata, y las proteínas de las glándulas propiamente, que tienen dos funciones. Primero, evitar la actividad del sistema inmune y la actividad antihemostática. Es decir, de manera que va a permitir un mayor fluido de la sangre estas proteínas, y así como fácilmente las riquecias van a poder llegar hacia el torrente sanguíneo, donde la mayoría van a tener afinidad por las células endoteliales. Para que ocurra este proceso propiamente, tiene que haber un tiempo de exposición mayor o igual a 6 horas. De manera que las personas que vayan hacia los espacios abiertos, que tengan interacción con el ambiente, si tienen picadura de garrapata en un lugar donde es endémico, hay la probabilidad que se contagien con una rickettsia o con una bacteria del género de la familia Anaplasmacetaceae, o en el caso de las bacterias espiraladas. La característica más relevante que mantiene la infección en el medio ambiente es por la capacidad que hay de mantener la bacteria en los vectores. Hay dos mecanismos que se han descrito, y es la transmisión transovárica y la transmisión transestadial. Ya como verán por los nombres, la transmisión transovárica es aquella que el vector infectado le transmite las bacterias a los huevos y nace el nuevo vector, el artrópodo, con la bacteria dentro de sí, y puede dar lugar a otras evoluciones, a otros estadios del vector que pueden ser que no tengan la bacteria. A diferencia ocurre en la transmisión transestadial, donde el vector infectado pone sus huevos, pero los huevos no están infectados, y una vez que crece la larva o la ninfa o la forma adulta, los mismos van a infectarse cuando se alimenten de los distintos huéspedes que mantienen la infección en el ambiente. Y así procedemos ahora a revisar las riquecias que son de interés médico para el estudio microbiológico. ¿Qué corresponde a estas bacterias? Como ya les había mencionado previamente, estos microorganismos son muy pequeños, y de hecho su morfología puede llegar a confundirse como si fuera un bacilo o un cocobacilo, aunque dentro de la clasificación médica se les dice que son bacilos. Son de vía intracelular obligatoria, no se les olvide esto, y es porque necesitan crecer dentro del citoplasma. Según el grupo, como se asocian las riquecias, van a tener una respuesta celular que la vamos a ver más adelante. No se tiñen bien a la coloración del Gram, entonces se necesitan otros sistemas, tales como el GINSA o el GRIDE, o se necesita también inmunofluorescencia específica para este grupo de bacterias. No tienen muy bien estructurados los sistemas antigénicos, pero se ubican dentro de como si fueran gram negativos. Crecen en líneas celulares vivas, por eso son las monocapas que se necesitan en los laboratorios para hacer crecer las bacterias, y tienen un tropismo muy específico por las células endoteliales, y es como finalmente se va a traducir las manifestaciones clínicas de este grupo de bacterias. Y llegamos a la tan anhelada clasificación de las riquecias.
Según las patologías que provoquen las bacterias, las podemos agrupar en el grupo de las fiebres exantemáticas como la Rickettsia rickettsii y la Rickettsia acari, y en el grupo del tifus como Rickettsia prowazekii y la Rickettsia typhi. Otra forma de clasificarlas es, como ya les he mencionado, en distintas clases de bacteriología, según la expresión de antígenos de superficie. Y la otra forma de clasificarla, que es muy interesante, es cómo logran exiliarse de las células que han infectado o cómo logran salir de las mismas. Aquellas quienes polimericen la actina es una forma de clasificación y aquí se incluyen la Rickettsia rickettsii y la Rickettsia acari. Y aquellas que involucren la lisis de la célula por crecimiento bacteriano, que son la Rickettsia prowazekii y la Rickettsia typhi. De manera entonces que el grupo de las riquecias de las fiebres exantemáticas tienden a polimerizar la actina y el grupo del tifus tienden a lisar las células por crecimiento bacteriano. Veamos cómo ocurren mejor estos mecanismos en las siguientes láminas. Veamos con mayor atención las alteraciones celulares que ocurren según los tiempos de la infección dependiendo de cada grupo. En el grupo de las fiebres exantemáticas, vean que al inicio de la infección, dentro de las primeras 48 horas, hay un número limitado de bacterias y que posterior a la infección tardía, 120 horas después de la infección, se ve todavía un número muy disminuido de bacterias y las mismas tienen una poca implicación en la alteración ultraestructural o la disposición de las organelas de la célula infectada. Caso contrario, en las bacterias del grupo del tifus, una vez que llegan dentro de las primeras 48 horas, hay cambios en las organelas de la célula infectada. La envoltura nuclear se desambla. El retículo endoplásmico se hincha. Se desaparece el aparato de Golgi y las mitocondrias terminan inflamándose. Esto hace que posterior en las 72 horas de la infección por parte de las riquecias, ya la célula finalmente termine desensamblándose y lisándose por el aumento del crecimiento celular producto de la fisión binaria al tomar los nutrientes necesarios para hacer el mantenimiento del metabolismo celular. La invasión rickettsial se describe de la siguiente forma. Una vez que la bacteria llega y entra en contacto con la célula endotelial, primero hay una adhesión y luego ocurre el engolfamiento. Las proyecciones que pueden darse de la célula huésped atrapa finalmente la bacteria y recuerden que como todo proceso de fagocitosis o de endocitosis, hay formación de una vesícula o de un endosoma, y en este caso es la inclusión en un fagosoma, pero que posteriormente por la actividad proteolítica de las enzimas de la bacteria ocurre una lisis fagosomal en la cual la bacteria es liberada en el citosol. Este proceso ocurre dentro de los primeros 20 minutos luego que se ha establecido la infección. Y lo más curioso, cuando ya la bacteria se encuentra en el citoplasma celular, la misma va a ayudar a la metilación de las lisinas de las proteínas que se encargan de la autofagia. Y de esta forma la bacteria no es eliminada y permanece dentro del citoplasma de la célula infectada propiamente. El mecanismo por el que se explica que las riquecias puedan evadir la formación del fagolisosoma es porque dentro del fagosoma hay liberación de una fosfolipasa D, que esto ocurre mediante la señalización de la disminución del pH y los cambios en la transcripción del genoma de la bacteria, y posteriormente la fosfolipasa D es la que se va a encargar de degradar los componentes del fagosoma y por ello va a
estimular la liberación y la estrategia del escape vacuolar. Una vez que se libera la misma, ya se encuentra dentro del citoplasma, donde podrá obtener los principios inmediatos para su crecimiento y mantenimiento celular. Ya una vez la bacteria dentro del citoplasma celular, se establecen relaciones de simbiosis, y esto es algo conocido dentro de este grupo bacteriano. A un pH de 7 y con las condiciones del citoplasma, le va a permitir a la bacteria tomar nutrientes como serina, prolina y glicina. Recuerde que estos no son aminoácidos de tipo esencial, son de tipos no esenciales. Al igual que toma el piruvato propiamente, que es el resultado de la glicólisis. De hecho, aún se cuestiona que cuál es el producto, la fuente del carbono para el mantenimiento de la bacteria. Ya al obtener todos los componentes necesarios para la replicación celular, después de las 9-12 horas aproximadamente que ha obtenido el proceso de invasión de la célula, comienza a replicarse y donde se van a ver los diferentes modelos que yo les expliqué en el modo como se liberan de las células. Además de los compuestos nitrogenados y el uso de intermediarios metabólicos como el piruvato, está esta teoría que es la que sustenta efectivamente el parasitismo celular. Vean cómo se ha descrito las traslocasas que se encuentran en la superficie de la Rickettsia, la TLC1, que efectivamente cuando llega a la célula endotelial va a tomar el adenosín trifosfato que esté produciendo la célula para su propio mantenimiento. Cuando la bacteria toma este compuesto, es desdoblado en ADP y luego el producto metabólico es exportado luego hacia el citoplasma de la célula, creando un desbalance energético y de cofactores que evidentemente se traducirá en el daño metabólico de la célula, en el cual va a inducir apoptosis o necrotosis según sea el caso, dependiente de la especie rickettsial. De igual forma, no solamente toma los compuestos energéticos, varios metabolitos pueden ser tomados en las distintas vías metabólicas. Supongamos que está un componente que es convertido o sufre una modificación por las enzimas y dentro del metabolismo intermediario, un metabolito puede pasar al estado metabólico de la Rickettsia y como es uno de los componentes que pasa, el resto, el consono, se queda dentro de la célula, dentro del citoplasma de la célula endotelial. Otras enzimas se están encargando de doblar y el continuo del metabolismo va a agarrar también otros componentes, la célula rickettsial, para poder mantener incluso vías metabólicas completas a partir de los sustratos y los metabolitos que esté manejando la célula endotelial. Además de las alteraciones metabólicas que pueda provocar las riquecias en las células endoteliales, es la polimerización de actina. Al igual que Listeria monocitógenes, la Rickettsia tienen la capacidad de lograr esa vida intracelular y a la vez desplazarse dentro de la continuidad celular que forma el endotelio. Pero hay diferencias en cuanto a la formación de los cometas de actina. La proteína que se encarga de la polimerización para realizar el mecanismo y estrategia del escape celular es la RIC-A. Recuerden que en Listeria era la AT-AT y aquí es la RIC-A. La RIC-A es la que se va a encargar de hacer la producción de los filamentos, esta vez de F-actina. Y hay leves sustanciales diferencias en cuanto a la formación de dichos cometas. Si ustedes ven a su derecha, hay los estudios de inmunofluorescencia que lograron demostrar cuáles eran estas leves contrariedades en cuanto a la formación de los cometas por parte de cada género. Vean que Listeria monocitógenes forma cometas en forma de barritas.
A pesar que se ve una estructura cóncava, como convexa en cuanto a la formación de las barras de actina, en el caso de las riquecias, no son barras, sino son formaciones lineales y son de forma recta. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al daño celular por la formación de esto? No, simplemente es por la estructura de la proteína que se encarga de la polimerización, que a medida que va avanzando en las células, tiene su forma tanto de sustrato como la estructura de la proteína para lograr polimerizar la actina y generar el daño a medida que avanza en las células endoteliales. Observen que el proceso de transmigración celular es tan parecido como el de la histeria. Una vez que ocurre la fagocitosis, hay liberación del escape fagosomal. Una vez que la riqueza se encuentra dentro de la célula, logra escapar, polimeriza la actina, forma el filopodio, hace la transmigración celular y luego se encuentra una doble vacuola endosomal que era la membrana de la primera célula que invadía y luego la que le continuaba, promoviendo después la liberación de las hemolicinas junto a las fosfolipasas, se escapaba del fagosoma y se encontraba nuevamente en la siguiente célula. No hay mucho detalle con respecto a la liberación de las riquecias porque recuerden que la histeria ha sido más estudiada por ser una ETA. A diferencia que las riquecias, por su baja endemicidad en los países donde se encuentra, han sido de estudios, de objeto de estudio muy limitado y además que el cultivo de las mismas es difícil comparado con la Listeria monocytogenes. Por esa razón hay pocos detalles moleculares, sin embargo los hay, salvo que no son necesarios para el estudio de la microbiología médica. Solo con saber que hay un proceso de transmigración y los eventos que ocurren para un daño estructural, celular y de tipo histológico en un tipo de tejido es lo necesario para comprender y traducir las manifestaciones clínicas que posterior se van a ver en el paciente según la especie rickettsiana. La formación celular, queridos muchachos, es un fenómeno que se observa en el grupo de las fiebres exantemáticas, en las riquezas que provocan este conjunto de enfermedades. Para que ocurra dicha interacción, primero la proteína OMPB de la riqueza tiene que dar interactoma proteína-proteína con las proteínas Ku70 que se encuentran en la superficie de las células endoteliales. Junto a la ubiquitinación de este complejo, junto a la CBL y a la fosfatilinositol 3 quinasa, se da la activación de la proteína CDC42. Esta va a promover la fagocitosis de la célula rickettsial de la bacteria, en el cual se promoverá el engullamiento de la misma en la célula endotelial. Luego que la riquezia se encuentra dentro de la vesícula fagosomal, va a liberar la fosfolipasa D y las proteínas, las hemolicinas, que se encargarán de degradar el complejo fagosomal para luego escaparse al citoplasma. Una vez en el citoplasma se activa la RIC-A, que es la proteína de la riquezia A, que se va a encargar de polimerizar los complejos de actina utilizando el complejo ARP23 junto a la proteína N-WAS y junto a los monómeros de actina se encargarán de formar el filopodio que finalmente le dará lugar para llegar a otras células endoteliales. Y aquí es donde se ve la inflamación y el daño de los pequeños vasos que se va a transmitir en los exantemas y en el desarrollo de las petequias dependiendo de la especie rickettsial. Vamos a empezar a revisar las especies de el género Rickettsia y comenzaremos por Rickettsia rickettsii, que es el agente etiológico de la fiebre exantemática de las montañas rocosas. Dicho reservorio se encuentra en los roedores, en los ratoncitos de montaña específicamente, y el vector se da por las garrapatas duras de la familia Ixodidae. Más sin embargo, se ha descrito que la mayoría de las transmisiones, sobre todo en Estados Unidos, se da por el vector Dermacentor variabilis o Dermacentor andersoni.
Lo que más causa atención en este tipo de enfermedad y es la forma clásica en cómo estudian las riquecias es por esta especie, la Rickettsia rickettsii, es debido al daño histológico que le hace a las células endoteliales y lo que finalmente se va a traducir en el paciente. El periodo de incubación va de 2 a 14 días, pero con un promedio de 7 días. Incluso en los 3 primeros días se desarrolla el exantema petequial o la vasculitis. Vean las imágenes cómo se desarrolla el exantema en las palmas y en las plantas de los pies y la vasculitis clásica que se ve en el paciente. Esto es consecuencia del daño que le provocan las bacterias a las células endoteliales y que ese daño es ultraulterior, que se va a traducir en daños al sistema macrovascular y al microvascular. En total puede llegar a causarle al paciente un estado de hipovolemia, de hiponatremia y va a perder elementos del plasma. Aunque los daños fisiopatológicos más comunes de la Rickettsia rickettsii cuando empieza la formación de los filópodos, cuando comienza a hacer la transmigración celular, es el aumento de la permeabilidad vascular. En dicho proceso, también cuando efectivamente estimula el sistema inmune innato, y recuerden que las células endoteliales son inmunológicamente activas, se genera la inflamación vascular generalizada por la liberación de interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 1, TNF-alfa, todos los factores proinflamatorios que incluso del daño macrovascular se puede hablar que hay la formación y la activación de las isoformas de la óxido nítrico sintasa, que va a empezar a producir óxido nítrico y va a desestabilizar tanto los puentes celulares por la pérdida de la proteína GP120 y tanto la beta-catenina, que por otro lado también va a causar un daño oxidativo por el exceso en la producción de óxido nítrico, producto efectivamente del daño que está provocando la bacteria al pasar a través de las células. Vean que hay la formación de edema y algo que llamará poderosamente la atención es, igualito que en el proceso séptico, hay migración y adherencia de los leucocitos en las anchas ramas del sistema cardiovascular, que son las que van a provocar los daños efectivamente. Y recuerden que los neutrófilos van a empezar a liberar los procesos de netosis que finalmente dañarán el sistema vascular y donde efectivamente se ve la traducción clínica, el continuo del proceso patológico en el paciente. Además, hay liberación de componentes vasoactivos que llevarán a procesos de coagulación y la liberación de las citoquinas proinflamatorias también va a estimular la COS, la ciclooxigenasa, que finalmente va a producir los leucotrienos y las prostaglandinas que van a ser inflamatorias a nivel de sistema vascular. Vean que el ciclo biológico se va a deducir de la siguiente forma. La garrapata adulta va a producir huevos, esta efectivamente se va a transformar a larva, la larva se va a alimentar de un huésped que está contaminado, luego la larva va a infectar al humano como pasa en la borrelia y esta va a seguir alimentándose y va a crecer en modo de ninfa cuando se alimente de un siguiente huésped, va a contagiar al huésped y efectivamente la ninfa se podrá alimentar de otros huéspedes accidentales como el humano, los va a seguir contaminando y estas van a mantener la forma de transmisión a los huéspedes tanto domiciliarios como selváticos para mantener el proceso del mantenimiento de la bacteria en el ambiente. Venimos ahora con la Rickettsia acari, que es el agente etiológico de la viruela por las riquecias. La bacteria se va a mantener dentro de la población de los roedores, de los murinos, bien sea de los ratoncitos o de las ratas propiamente, de Mus musculus o de Raltus raltus.
A propósito de la infección, para que llegue al humano, que es el accidental, tiene que ser infectado mediante la infestación del vector Ornithonizus bacotti. Y puesto que hay una transmisión transovárica, es que puede llegar a darse la mayor capacidad de la infección. ¿Cómo comienza? Una vez donde pica el ácaro, se forma una pápula que luego se va a convertir en ulcerativa una semana que ocurre la picada del ácaro. Luego, posterior, en un periodo de incubación que puede ir desde los 7 a los 24 días, la riqueza va a ir a circulación sistémica, se va a diseminar y después de que empiezan los síntomas como la fiebre, la cefalea, escalofríos, la sudoración, sobre todo en las noches, mialgia, fotofobia y malestar general, aparece 2 a 3 días en el promedio un exantema pápulo-vesicular que luego se irán a secar, puede pasar por la forma de ulceración para luego quedar la costra. Efectivamente, con un manejo adecuado del paciente puede no llegar a desarrollar complicaciones. El tratamiento, el manejo clínico ya corresponde en otro nivel. De manera que solamente de Rickettsia acari tienen que saber cuál es el vector, dónde se mantiene y en sí cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes, más sin embargo no interesa. Solamente quédense cuál es la enfermedad, el patógeno y el vector que va a transmitir la enfermedad. Rickettsia prowazekii. Nos introducimos al grupo de tifus. La Rickettsia prowazekii es el agente etiológico del tifus epidémico y se llama de esta forma pues porque puede provocar enfermedad a nivel poblacional cuando ocurren las condiciones para esto. De hecho, el tifus epidémico se ha relacionado más con lugares donde hay hacinamiento, donde haya condiciones de pobreza o donde estén agrupadas personas con motivos esenciales tales como un desastre natural o en el caso de las cárceles o grupos militares. El reservorio es el Homo sapiens, el hombre infectado, y se va a transmitir mediante el vector el Pediculus humanus corporis. El piojo es el que se va a encargar de llevar de humano a humano, de un infectado a un no infectado y así mantener la infección. El periodo de incubación se enmarca dentro de 30 días con una media de 8 días aproximadamente. Los síntomas que va a sentir el individuo infectado son la fiebre, cefalea intensa, escalofrío, mialgia, afectación neurológica, que es en un grupo de pacientes. Ahora, hay una teoría que dice que dentro de la estratificación intradérmica pueden quedar Rickettsia prowazekii y mediante los procesos estresantes como agentes extraños al cuerpo humano puede haber la reactivación de la infección y vean como aproximadamente el 80% de los pacientes hay la formación de un exantema macular petequial. Y esta es la característica que mejor se observa en las infecciones del tifus epidémico. El ciclo biológico de la Rickettsia prowazekii como agente del tifus se describe de la siguiente forma. El piojo va a tener afinidad por dos tipos de reservorios, por el Glaucomys volans y por el humano. Ya lo vamos a entender un poco con la ardillita. El humano infectado va a ser el reservorio, como ya les dije, el Homo sapiens va a ser la fuente de la infección. Aunque el piojo no distingue realmente del reservorio, sí hay un vector que va a tener distinción específica por el humano, que es la Xenopsila cheopis o la pulga. En este caso, cuando el humano
infectado está dentro del grupo de las personas de las que no está infectada, estos dos vectores se van a encargar de infectar a las personas. Y hay una teoría que cuando ya la persona supera la infección dentro del rango establecido de aproximadamente hasta meses, después a los años, mediante mecanismos estresantes, es que puede ocurrir la reactivación de las reminiscencias intradérmicas que quedan de la Rickettsia prowazekii y se desarrolla en el individuo el síndrome o la enfermedad de Brill-Zinsser. Aunque el mantenimiento de la misma, se ha descrito que la Rickettsia prowazekii no solamente puede llegar por la picadura del piojo, sino también la inhalación y el ingreso a través de la mucosa conjuntiva o de la mucosa oral, producto del excremento de los vectores que se encuentren sobre el Glaucomys volans. Vean la ardillita, Glaucomys volans es la ardilla voladora del sur, o no sé si ustedes recuerdan la famosa comiquita Rocky y Bullwinkle, efectivamente es esa ardilla, la ardilla voladora. Ella tiene dos vectores que se alimentan propiamente de su organismo, que es el piojo y es la pulga. Aunque se ha descrito que la pulga es la que tiene la distinción de dirigirse hacia el humano y poder alimentarse, mientras que el piojo no posee la particularidad. De esta forma, este es en resumen el ciclo biológico. La persona infectada, el vector va a contaminar a una persona, a un individuo sano, se mantiene en el reservorio del Glaucomys volans o en el mismo humano, y una vez que la persona logra pasar la infección, puede desarrollar el síndrome de Brill-Zinsser al tiempo cuando se ha recuperado de la misma. Otra de las especies del grupo del tifus es el tifus endémico o murino provocado por la Rickettsia typhi, cuyo reservorio se encuentra en los roedores y el vector en este caso es la pulga o la Xenopsylla cheopis. La enfermedad provocada por esta especie se da en un periodo de incubación de 7 a 14 días aproximadamente y la enfermedad se presenta de forma súbita. Hay inicio de fiebre, cefalea, escalofrío, mialgia y náuseas y simula lo que vendría siendo una enfermedad viral debido a lo que ya saben, que hay un tropismo por las células endoteliales específicamente. Aunque el signo clínico más común es el exantema maculopapular, que se da a nivel de abdomen y tórax ya casi cuando está finalizando la enfermedad. De hecho, esta no es una enfermedad tan complicada, pues de hecho el paciente suele reanudar su estado de salud y se aclaran los síntomas hacia aproximadamente 3 semanas después que ha ocurrido el proceso infeccioso. Observen que el mantenimiento de la bacteria se da a través de dos ciclos, el ciclo urbano y el ciclo suburbano o peridomiciliar. Y estos siguen el mismo caso del mantenimiento en el desarrollo del vector. El vector ya bien sea la Xenopsylla cheopis, que es la garrapata de la rata, o la Xenophyalidis felis, que es la garrapata del gato y de las zarigüeyas y de los mapaches, van a poner sus huevos. Los huevos finalmente van a crecer a larva y la larva se va a convertir en pupa y luego la pupa puede convertirse en la forma adulta. Ya las pulgas desarrolladas hacia el final adulto se mantienen alimentándose de los huéspedes o reservorios y estos a su vez contagian al humano accidentalmente alimentándose de un mamífero para su mantenimiento en el desarrollo de los distintos estadios del vector. Y finalmente aquí vemos un cuadro de resumen de las distintas especies de la Rickettsia. Rickettsia rickettsii, que va a ser vehiculada por garrapatas, cuyos reservorios se van a encontrar en los roedores. La Rickettsia acari, que va a ser vehiculada por los ácaros, cuyos reservorios son los roedores. La Rickettsia prowazekii, que va a ser vehiculada por piojos, pero cuyos reservorios están entre los humanos.
y el Glaucomys volans, y la Rickettsia typhi, que va a ser vehiculada por las pulgas y cuyos reservorios se van a encontrar en los roedores. Conociendo bien cuál es el agente, el vector, el reservorio y la enfermedad que se encuentra a mano izquierda, podemos tener una visión más clara de cómo es la forma de la transmisión de las riquecias. Nos corresponde proseguir con la familia Anaplasmacetaceae, que involucra los géneros Anaplasma y Ehrlichia. Ambas enfermedades provocadas por estas bacterias, la anaplasmosis y la ehrlichiosis, que tienen denominaciones según la célula sanguínea infectada, se están considerando reemergentes y en algún caso emergente, puesto que a las características de transmisión y la forma en cómo están apareciendo cada vez más elevadas las tasas por estas enfermedades, es que se le ha dado mayor importancia al conocimiento de la biología y del diagnóstico de ambas bacterias. Lo primero que hay que considerar es que ellas tienen afinidad por las células sanguíneas del cuerpo, considerando plaquetas, en el caso de anaplasma, pueden infectar eritrocitos, granulocitos y monocitos. De hecho, el tipo de célula que es infectado es el que va a darle la denominación a la enfermedad. Otra de las cosas que involucra a las bacterias de la familia Anaplasmacetaceae es que generalmente tienen un reservorio y es un animal mamífero, pero es transmitido por un artrópodo, un vector. Y ha sido tanta la mezcla que ocurre con las enfermedades provocadas por riquecias y por otras bacterias intracelulares que no corresponden al grupo de las clamidias, es que según el patrón clínico, la reacción inmunológica y el daño celular ha permitido clasificarlas y agruparlas. De hecho, antes la familia Anaplasmacetaceae se veía dentro del grupo de las riquecias y se combinaba con la Coxiella burnetii y la Legionella pneumophilia. Sin embargo, eso ya es un grupo aparte. Las riquecias son otro grupo, como lo dije inicialmente, y ahora la familia Anaplasmacetaceae pertenece a un grupo. Al igual que las riquecias, son bacilos gram-negativos, que son aerobios y que tienen vida intracelular obligatoria. Pero a diferencia de las riquecias, estas se van a ubicar dentro de un compartimiento vacuolar y van a vivir dentro de los fagosomas. Lo que normalmente ocurre en todo proceso es que las bacterias llegan, son fagocitadas, evaden la fusión con el lisosoma para evitar la formación del fagolisosoma y por ende las enzimas proteolíticas que se encuentran en dicho compartimiento celular van a evitar que se dé la muerte de las bacterias, esta fusión, y las mismas van a progresar. Ellas crecen. El compartimiento celular donde vive inicialmente tiene un nombre, posterior lleva otro nombre, el intermedio tiene un nombre y luego que ocurre la fisión celular, cuando ya se multiplican, estalla el fagosoma, luego estalla la célula y hay liberación de bacterias a la circulación sanguínea, donde efectivamente se muestran los elementos propios de la enfermedad que son muy parecidas a las enfermedades virales y posterior ocurre la infección de nuevas células sanguíneas. Pero algo que enmarca la probabilidad de que ellas se llamen parásitos intracelulares es que no tienen las enzimas
que participan en la degradación oxidativa de la glucosa. Por ende, ellas necesitan el suministro, los principios inmediatos que la célula sanguínea en ese momento está consumiendo. Y de hecho, por las bases del inmunometabolismo, es que dependiendo de los grados de infección y la actividad o la reactividad propia del sistema inmune, es que va a determinar el consumo de determinados nutrientes y así pues la bacteria se puede mantener. Ahora, otra cosa es que la pared celular de este grupo de bacterias es semejante a las bacterias gram negativas, pero no poseen los genes para expresar el antígeno o específicamente, aunque poseen otras proteínas que se expresan en la superficie que son común de identificar y por eso las pruebas serológicas tienen problemas, puesto que hacen reacciones cruzadas con otros componentes, bien sea de la matriz u otros anticuerpos que estén circulando y por ello es que son muy inespecíficos los estudios serológicos para determinar la infección por anaplasma y Ehrlichia. Vean de entrada este esquema tan interesante que nos permite elaborar un esquema de en sí de dónde proviene, cómo se transmite, qué infecta en el cuerpo y hasta dónde puede llegar. En el caso del anaplasma, el reservorio son los roedores y la forma que lo transmite son las garrapatas de la familia Ixodidae. Vean que la bacteria está identificada como si fuera de color verde, un puntito verde. Vean cómo se puede diseminar a lo largo del cuerpo, puede llegar a provocar problemas cardíacos y llega de forma periférica en el sistema cardiovascular. A diferencia, miren como la Ehrlichia, que se mantiene en los venados, en el medio ambiente. Sin embargo, esa idea se está cambiando porque se sabe que aquí en Venezuela, en Mérida, en los lugares donde hay exposición al vector, la Ehrlichia también se encuentra en los felinos, en los caninos y así sucesivamente se ha propagado esta enfermedad de forma emergente que se le toma interés. Vean que los puntitos amarillos pueden llegar incluso hasta el cerebro. Puede haber problemas cardíacos, pueden haber problemas hepáticos y puede llegar al cerebro específicamente. Si ven los diferentes tipos de células que las bacterias pueden infectar, da una idea o una razón de cómo se podría llamar la enfermedad. La anaplasmosis, entonces sería una anaplasmosis granulocítica, y la Ehrlichia chafensis sería una ehrlichiosis monocítica, y la Ewingi, que tiene afinidad por el neutrófilo, entonces ya sería una ehrlichiosis granulocítica. Ya vamos a ver. Hablando de la ehrlichiosis, el agente etiológico será la bacteria Ehrlichia. Si es chafensis, sería la ehrlichiosis monocítica humana. Y si infecta a los granulocíticos, a los neutrófilos, entonces estaríamos hablando de ehrlichiosis granulocítica humana. El vector se le denomina a la garrapata solitaria, la Amblyomma americanum, y esta es donde puede tomar alimento de los venados y de los cánidos, y por esta razón es que se sabe que esta enfermedad es endémica y tiene varios casos aquí en el trópico específicamente. Vean cómo ocurre la infección. Cuando ya la garrapata adulta, después de alimentarse, pone los huevos eclosionan y salen las larvas. Las larvas se alimentan de un reservorio que está contagiado, como en el caso de los venados o de los cánidos, y la larva a medida que va creciendo se va a alimentar de huéspedes sanos, y aquí es donde los puede infectar en el caso del humano o de los cánidos, y a medida que la larva va creciendo se va a alimentar de otros reservorios hasta el punto en el que se puede convertir en ninfa. La ninfa que se ha infectado en el estado de larvario puede infectar al hombre y así sucesivamente mantiene el ciclo del reservorio, del mantenimiento de la bacteria en el ambiente.
Detallen a continuación la siguiente imagen que explica un poco mejor cómo ocurren las interacciones celulares, sobre todo de tráfico vesicular, con respecto a estas bacterias cuando llegan a las células del sistema inmune. Tanto la Ehrlichia como la anaplasma van a llegar por procesos de endocitosis. Y son el sistema de alvéolas la que se va a encargar de recibirlas. Pero a diferencia de la anaplasma, la Ehrlichia se va a unir al sistema de tráfico de reciclaje del receptor de la transferrina, y esto va a tener una particularidad con respecto al mantenimiento de esta bacteria, a diferencia de las vesículas de anaplasma. Vean que el primer estadio solamente hay una sola célula y posteriormente van aumentando cuando hay la fisión nuclear, la fisión binaria dentro del fagosoma. Ellas se replican ahí, existen las condiciones mínimas, recuerda que ya son bacterias pequeñas, pero el fagosoma les va a conferir a ello una característica de protección y mecanismo de evasión del sistema inmune. Ambas vesículas, tanto como la de la Ehrlichia como la del anaplasma, van a tener codificación de proteínas y expresión fenotípica diferente para protegerlas. Mientras que la vesícula de anaplasma posee proteínas asociadas a membrana y los receptores, los clústeres de diferenciación del receptor de mannose y fosfato van a cubrir la vesícula de anaplasma y va a evitar que se una con los lisosomas. En el caso de la Ehrlichia, habrán los receptores de transferrina, la transferrina específicamente, las proteínas asociadas de membrana, las proteínas RAT5 y las proteínas asociadas a las vacuolas junto al complejo ATPasa dependiente de hidrogeniones. Y a su vez esa codificación, esa expresión fenotípica de esas vesículas le van a evitar también unirse a otras vesículas que se encargan del ensamblaje de la NADPH oxidasa del fagocito, así como de los lisosomas, como ya los vimos, y otros componentes vesiculares que se encuentran dentro de los neutrófilos. Ya cuando ellas han alcanzado el número tope, cuando se forman los cuerpos reticulares, ellos pueden salir a través de dos vías, bien sea por exocitosis, mediado por el tráfico vesicular, cuando se fusionan con las membranas de las células del sistema inmune, o porque efectivamente los cuerpos reticulares son tan grandes que provocan la lisis y el estallamiento de la célula. Aquí se explica un poco mejor qué ocurre con la replicación celular y que influye en el diagnóstico. Vean el primer paso. Se van a unir las bacterias y desde el enfoque microscópico se le ha llamado los cuerpos densos. Los núcleos densos se van a unir a la célula del sistema inmune, va a haber en el punto 2 un engolfamiento y ya cuando es fagocitada la célula se van a llamar cuerpos elementales. El cuerpo elemental va a formar parte del punto 3 y 4, pero cuando ya avanzan al punto 5 y 6, la bacteria empieza a replicarse y se van a llamar mórulas. Así, no sé si se hace la alusión a la embriología porque no creo que debería hacerse, pero es algo así. Se empiezan a multiplicar las células y ya se ven suficiente, pero le asignaron el nombre de mórula. Cuando se hace el aislamiento en capa blanca, cuando usted le mandan a hacer el estudio al individuo, miren, necesitamos por favor hacer un diagnóstico de anaplasma o de Ehrlichia, van a hacer una centrifugación diferencial con un componente polimérico que se va a encargar de fraccionar por un lado las plaquetas, el suero, por abajo queda toda la serie roja y en la mitad va a quedar la capa blanca. Luego cuando se hace esa centrifugación diferencial con una pipeta Pasteur, tú extraes un poquito y luego hacen el frotis donde se va a ver. Luego de ver el frotis, donde se observa bien,
Si hay la formación de una mórula, aunque sea de una célula, eso es diagnóstico para Ehrlichia y anaplasma. Cuando la mórula nuevamente se sigue amplificando y ya llega a un cuerpo grande con un número suficiente de células, a este elemento le vamos a llamar el cuerpo reticular. La misma, como ya saben, pueden salir bien sea por función a membranas o por estallamiento de la célula del sistema inmune. Si la especie de la Ehrlichia infecta macrófagos y monocitos, ya saben que es una erliquiosis monocítica humana, porque puede haber la canina, si es en el perro o en los animales. Y la Ehrlichia edwingi, que es la que va a infectar los neutrófilos, entonces la erliquiosis granulocítica humana. De entrada, muchachos, les digo que la erliquiosis es una caja de Pandora. No es fácil de identificarla a simple vista porque los médicos se confunden y pues, ven como si fuese una influenza, luego dicen no es un dengue, luego piensan que es otra cosa y siempre se les olvida, porque siempre se les olvida, revisar los aspectos epidemiológicos. ¿Dónde estuvo? ¿Qué estaba haciendo? Fue al campo, fue picado por una garrapata, por un animalito, revise bien la piel y eso siempre se les pasa por alto. Siempre. Piensan en lo peor, ¿no? Piensan en cáncer, piensan en otras cosas y se les olvida los agentes de las fiebres de origen desconocido. Esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de 9 días a 2 semanas y que generalmente siempre son afectados, en teoría, lo que dice el libro, individuos de 60 a 67 años, pero actualmente la erliquiosis nos está enseñando de que pueden infectarse desde niños, adolescentes hasta adultos. De hecho, unos compañeros de Colombia me llamaron y me informaron de que había una venezolana que se fue y vivió en condiciones antihigiénicas y que cuando fueron a revisar su casa tenía toda la cama llena de garrapatas. Cuando fueron, ya vieron la garrapata, le mandaron a hacer el estudio de serie blanca y efectivamente era una erliquiosis. Salvo que la paciente murió porque ya estaba complicada. Ya vamos a ver qué tanto puede llegar a complicarse en la siguiente lámina. Si hay un diagnóstico verdadero y certero a tiempo, el tratamiento con doxiciclina ayudaría a reanudar todo el proceso fisiopatológico porque es un tratamiento de buena elección y que tiene muy buen resultado. De hecho, ya cuando se le empieza a dar hasta la doxiciclina, que incluso hay pacientes adultos que toman doxiciclina de prescripción veterinaria, es decir, la que se le da a los perros o a los caballos, mejoran súper bien y ya a las 3 semanas de verdad mejoran. Ahora, hay una combinación bastante fatal cuando hay una erliquiosis en el contexto de pacientes VIH seropositivos o que ya están trasplantados, que tienen trabajo inmunosupresor con tratamiento con esteroides y terminan en una infección fulminante con una infección tisular y una necrosis en los tejidos. Veamos al siguiente el espectro clínico, que es lo que más llama la atención en la erliquiosis. Hay un inicio de fiebre, cefalea, escalofrío, mialgia y exantema. Difícil de diferenciar de muchas patologías. De hecho, fiebre, cefalea, escalofrío, mialgia, como les dije, puede ser un dengue, puede ser una influenza, pero hay otras que van a acompañar y aquí es donde se pueden agarrar. Si además de esto se le suma que el paciente tiene náusea, vómitos y diarrea, eso es erliquiosis. A veces puede haber una neumonía micótica, puede haber una meningitis, artralgia. Recuerden que les dije que meningitis, la erliquiosis podía llegar hasta el cerebro, recuerden la gráfica anterior. Y muy bajas veces puede haber rigidez de cuello y confusión. Pero la artralgia, cuando ustedes combinan esos síntomas como fiebre, cefalea, escalofrío, mialgia, y a eso le suman los síntomas gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea y la artralgia, piensen rápidamente cuando hagan el examen de laboratorio, van a ver las plaquetas caídas. Siempre. Una leucopenia, se van a caer los leucocitos y aparte se va a ver anemia. Pero pues, vuelven a pensar, no, pero que ya va, es que esto pueden ser un conjunto de otros elementos. Manden a hacer pruebas de transaminasas. Transaminasas. ¿Por qué razón? Cuando empieza a interactuar el sistema inmune,
hay una relación directa que todas las citoquinas proinflamatorias van a conjugar en el hígado y van a llegar hasta las células de Kupffer. Y así sucesivamente van a ayudar a expresar TNF y tanto el Fas ligando para los hepatocitos y termina en un daño parenquimatoso del hígado. Un daño propio tisular del hígado. Por eso es que se elevan las transaminasas y al haber un daño dentro del sistema inmune, tanto a la formación de inmunocomplejos, hay daño renal y aumentan los azoados, la urea y la creatinina. Si ustedes suman todos esos elementos, manden a hacer pruebas de serie blanca que efectivamente va a ser una erliquiosis. Veamos ahora la anaplasma. Antiguamente se confundía como una erliquiosis monocítica en los años 90, pero que se veía como en los granulocitos. Luego, cuando de verdad se estudia, se hace una mejor caracterización, se denominó como anaplasmosis granulocítica humana, la AGH, para diferenciarla de la EMH, de la erliquiosis monocítica humana. Y ya en el año 99 se estaba diciendo que tenía que ser una enfermedad de declaración obligatoria, y aquí hay bastante anaplasmosis, pero nadie le presta atención. De hecho, hubo un caso muy interesante que vi en el hospital donde había la combinación de una anaplasmosis con babebiosis y con una erliquiosis. Una garrapata que tenía la combinación de todo. Babesia es un protozoario, así que no hemos llegado allá. El vector es la garrapatas de patas negras, el Isodes escapulares y el Isodes pacíficos. Vean aquí cómo ocurre el ciclo infectivo. La garrapata, a pesar de que ya esté infectada, no ocurre la transmisión transovárica. Luego, cuando los huevos eclosionan, sale efectivamente la larva. La larva va a alimentarse de los roedores sigmodontinos y aquí donde adquiere efectivamente la bacteria. Luego, la larva específicamente se va a transformar en ninfa pequeña. La ninfa se puede alimentar específicamente de otros huéspedes y puede alimentarse del humano o de los cánidos, donde estos pueden infectarse. Así sucesivamente, la ninfa va a alimentarse luego igualmente de roedores, va a contagiar a otros roedores y cuando la ninfa crece en su estado mayor, puede otra vez alimentarse de los huéspedes accidentales como el humano y los cánidos y puede infectarlos si no se están infectados, es decir, nuevos casos, y así sucesivamente la ninfa va a alimentarse de otros huéspedes como el caso de los venados cuando ya está en su estado adulto y así se mantiene la bacteria en el ambiente. Aquí ocurre exactamente lo que se describe en la Ehrlichia, salvo que hay las determinadas diferencias. Anaplasma phagocytophilum va a infectar los neutrófilos y está la anaplasmosis trombocítica, que es la anaplasma plati, que se ve dentro de las plaquetas. Pero existe el mismo mecanismo como lo vimos en el gráfico anterior, el que precedió al inicio de la clase. Está igual la interacción, el engolfamiento, la formación de los cuerpos elementales, la formación de la mórula y finalmente los cuerpos reticulados que pueden lisar la célula o salir mediante el tráfico vesicular. Aquí el periodo de incubación es de 1 a 2 semanas y los grupos etarios afectados generalmente ocurren en los adultos mayores. El género afectado siempre, al igual que la erliquiosis en la anaplasmosis, es el género masculino porque recuerden que es el que está más expuesto al trabajo en el campo. Pero aquí se sabe que los pacientes
que son tratados se recuperan aproximadamente a los 7 días. Hay una tasa mayor para la recuperación, pero puede durar hasta 60 días. Recuerden que la anaplasmosis tiende a ser un poco más fuerte. Incluso puede haber coinfecciones con Borrelia. Hay una relación, pero en Estados Unidos, aquí efectivamente hemos visto combinaciones de anaplasma con Ehrlichia y anaplasma con Babesia. Ahora, los casos más graves se van a asociar con pacientes inmunocomprometidos o con aquellos que tienen tratamientos con esteroides inmunosupresores. Y generalmente la mitad de los pacientes van a requerir hospitalización y una mortalidad elevada. Caso contrario de la Ehrlichia. En la Ehrlichia, generalmente el paciente puede no llegar a desarrollar la forma grave. En cambio, en la anaplasmosis, sí, porque hay de un 7 a un 3% de pacientes que se necesitan el tratamiento dentro de la unidad de cuidados intensivos. Aquí ven que a diferencia de los síntomas repentinos, solamente aquí se confina a la fiebre, la cefalea, a los escalofríos y a la mialgia. Hay síntomas intestinales, hay artralgia y hay rigidez de cuello y confusión. Pareciera como se comporta igualito que la erliquiosis, solo que el laboratorio nos va a corroborar que no hay aumento de los azoados. Se va a comportar como trombocitopenia, leucopenia, anemia y elevación de las transaminasas. No va a haber elementos de los azoados, pero la diferencia es que sí hay probabilidades de complicaciones, de alteraciones e incluso del corazón cuando hay infecciones por anaplasmosis. Entonces van a necesitar de mayores cuidados. Este caso que yo les comentaba efectivamente fue una UCI y falleció por complicaciones y falla cardíaca.